Estamos de regreso en nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en el Museo del Virreinato y en este módulo nos acompaña Ricardo Aguilar, encargado de comunicación social del Museo del Virreinato. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros y yo quisiera que si le puedes platicar a nuestro público televidente, ¿cuál es tu función aquí dentro del museo? Claro que sí, al contrario, doctora, muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, yo aquí en el museo tengo diferentes labores, una de ellas es la de comunicación social. Estoy responsabilizado del área de pues compartir la información que produce el museo de manera continua, la realización de casi la mayoría de los eventos que tiene el museo, conferencias, actividades, y también me encargo de un área de experiencias educativas del museo, que son el área de los talleres, los recorridos guiados, las actividades interactivas con los niños, visitas del museo a las escuelas, entre otras actividades. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Oye, y a ver, si nos puedes platicar también un poquito más sobre el edificio del museo. Algo ya habíamos platicado en el módulo anterior, pero si tienes un poco más de información que puedas compartir con nuestro público televidente, por favor. Claro que sí. Bueno, la sección en la que estamos el día de hoy aquí, pues correspondió a uno de los conventos más importantes de la Orden de los Carmelitas en el centro de México. Los carmelitas, bueno, pues llegan de diferentes regiones del país, en particular de la ciudad de Celaya, en Guanajuato. Se basaron en algunas construcciones ya edificadas en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, para la construcción de este convento, y cabe recordar que la ciudad completa está construida a partir de la forma en la que los conventos fueron dándole orden a la ciudad. En este caso, bueno, pues aquí se construyó el convento de la Orden de los Carmelitas, y una buena parte de este edificio pues fue seccionado en el siglo XIX como parte de estas renovaciones que se iban haciendo, y además de que el convento, bueno, pues fue separado por diferentes motivos, pero particularmente en este espacio en el que nos encontramos es uno de los claustros que se le llamó el claustro de las procesiones, que bueno, pues es uno de los claustros más bonitos que en lo particular podríamos ver dentro del museo. Hay dos claustros, el otro se encuentra en una propiedad que es de una universidad, ese no podemos tener acceso a él, pero este es el que normalmente el público puede tener acceso, y en este claustro se encuentra la fecha donde se terminó la restauración que le hizo, o el arreglo que le hizo el obispo Ignacio Montes de Oca en mayo de 1846. Se encuentra... Sí, pero el convento es de la primera mitad del siglo XVIII, ¿cierto o no? Así es, así es. Y lo que pasa es que, pues, como, bueno, muy poca gente sabe que el convento se construye y luego empieza a tener un chorro de transformaciones, empieza a ser destruido en diferentes secciones, se cambian las vistas originales del convento, cambian muchas cosas, y al final el obispo Ignacio Montes de Oca decide pues darle una renovación integral al espacio, y es cuando cambia. Hay fotografías de este edificio, la verdad que totalmente, pues podríamos decir que en ruinas, casi destruido su totalidad, y luego ya con la restauración que se hace del gobierno del estado, pues cambia nuevamente el edificio, y bueno, pues podemos ver el día de hoy la fortuna de este claustro. El jardín, el patio que se ve detrás de nosotros, pues simula esta idea que tuvo la Huerta del Carmen, donde los frailes pues tenían esta área contemplativa, también al mismo tiempo de alimentación. De hecho, estos árboles de mandarina pues recuerdan estas ideas que al ser un convento de claustro, pues ellos mismos tenían que producir sus alimentos y mantenerse a sí mismos. Y además también hubo varias reglas dentro de la orden carmelita que procuraban que en este edificio no hubiera más de 25 a 30 personas al interior, sobre todo en este caso porque eran hombres, y también porque no se quería que este edificio fuera tan lujoso. La idea era que por una orden, también una ley, perdón, dentro de la orden marcaba que este espacio tenía que ser austero y no tener tanto lujo. Así que ustedes podrán venir al museo y darse cuenta de algunos testigos, que son unas pinturas que están en los murales, en la parte alta de los arcos, donde podrán ver estos colores sencillos, azules y amarillos, que son los característicos del museo. Sí. Oye, y a ver, dime una cosa, entonces ¿esto tendría 25 celdas? Pues, ¿originalmente? La verdad es que no, tuvo muchísimas más, ¿no? Y además también, pues luego fueron modificándose y los espacios fueron cambiando. En algún tiempo incluso este espacio se convirtió en cárcel. O sea, tuvo tantos usos que al final muchas de las celdas pues terminaron cambiando.
¿Y se conserva alguna celda original o ninguna? Pues algunas celdas sí se conservan en la planta alta, que son las únicas celdas originales que se conservan, pero la mayor parte del edificio sí ha cambiado. ¿Y cuál era la distribución de la planta baja? Pues cuando era convento. Bueno, en este caso este era el claustro de las procesiones. Aquí los frailes carmelitas hacían procesiones religiosas entre ellos mismos. Teníamos algunas de las secciones, bueno, en la planta alta más bien teníamos la sala de profundis, que es el día de hoy es un auditorio del museo. En esta sala pues se sabe que se velaban a los frailes a la hora de la muerte, y también tenían algunas intervenciones hacia la sección del coro, la tribuna, que era donde normalmente escuchaban misa. Y algunas otras secciones fueron cambiando, pero la ubicación específica pues realmente perdemos noción de cuáles eran los espacios concretos que se utilizaban. En la parte de arriba nada más está la capilla doméstica, por ejemplo, que todavía le pertenece a la iglesia del Carmen, y algunas de las salas que correspondían a las celdas. Sí. Oye, Ricardo, ¿y cuántas salas tiene el museo? Porque ya hemos platicado mucho del museo que está en el convento, pero no hemos platicado de cuántas salas tiene el museo. Bueno, el museo tuvo una renovación muy importante el año pasado, en el mes de diciembre. Este museo pues ha sufrido una serie de transformaciones, así como el convento, también el museo ha sufrido una serie de cambios, y en el mes de diciembre tuvo un cambio muy interesante y donde se agregaron nuevas salas. La sección de oficinas se cambió aquí en el museo, se trasladó a otro lugar para dar apertura a dos salas nuevas, una dedicada al rebozo de Santa María del Río y la otra dedicada al mobiliario y las órdenes religiosas en San Luis Potosí. Que por cierto, para los niños, esta última, la de las órdenes religiosas, pues es una maravilla porque es un holograma en tercera dimensión, donde los niños pueden ver cómo las diferentes órdenes religiosas estaban establecidas en San Luis Potosí, y lo que específicamente se ve en ellas es a la vestimenta de los frailes de las diferentes órdenes religiosas. En el caso del mobiliario, pues tenemos algunos productos y utensilios que eran utilizados en esa época, y en la del rebozo de Santa María del Río tenemos una muy bonita colección de los 10 tipos diferentes de estilos que se utilizan o que utilizan los artesanos en la elaboración de estos rebozos, que las personas pueden venir a verlos. Tenemos también cajas taraseadas, tenemos de hecho aquí un premio. Oye, pero ¿cómo que 10 rebozos nada más? Yo he visto como muchos más modelos de rapacejos. Sí, bueno, son 10 técnicas diferentes. 10 técnicas, eso sí. 10 técnicas diferentes son las que están colocadas en el museo. Todas están numeradas y cada una tiene su explicación, entonces nos ha tocado que muchas personas vienen y se toman bastante tiempo para poder entender un poco acerca de las técnicas que tienen esta sala. Es una sala muy bonita. La verdad es que es preciosa porque entre la caja, entre las maderas taraseadas y las diferentes técnicas, le da un colorido muy importante a esta sala. También tenemos otras dos salas que están dedicadas a la herrería, que bueno, es una colección privada que está aquí, son herrajes pequeños, llaves, espuelas de caballos, entre otras cosas. Y también tenemos otra sala dedicada al arte religioso, donde se pueden observar algunas pinturas, algunos ornamentos, grabados, ornamentos, libros también. Libros corales sobre todo, y las últimas dos que son nuestro museo de sitio, que es donde se grabó la primera etapa del programa. En esta sala pues se cuenta un poco la historia del convento, hay algunas imágenes que puede ver el público para ver cómo ha sido el paso del tiempo, y también la última sección que es pues un poco de la historia del arte virreinal y una embarradita de lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, un mapita que nos señala algunos de los puntos importantes de este famoso camino. A ver, y ya que tocaste el tema del Camino de Tierra Adentro, ¿podrías platicar un poquito más a nuestro público televidente qué es el Camino de Tierra Adentro? Bueno, el Camino Real de Tierra Adentro es un camino que se extendía desde la Ciudad de México hasta alguna ciudad en Estados Unidos. Hasta Nuevo México. Pero a ver, no es hoy en Estados Unidos, antiguamente era todavía Virreinato de Nueva España. Todavía era parte de, así es, que hoy es parte exactamente de Estados Unidos. Cruzaba por algunas ciudades importantes, ¿no? Sobre todo en la zona centro, hacia la zona norte. Eran 10 ciudades importantes sobre las que cruzaba este camino, y a través de él pues se sabe que se llevaba la plata, materiales también de intercambio, alimentos, entre otras cosas.
y al final se convirtió en un camino cultural, económicamente y cultural, porque a partir de ahí hubo una conexión entre, por ejemplo, la cocina, entre diferentes ciudades y también la minería. Y aquí a San Luis Potosí, pues digamos que es como una sección, una desviación, entre comillas, porque el Camino Grande cruza en algunas otras ciudades y San Luis Potosí tiene una sección, un ramal, ¿no? Que nos acercaba a este enorme pues, camino. Todavía actualmente muchos investigadores o historiadores mencionan que el Camino Real todavía se encuentra en algunas vertientes en la ciudad, obviamente ya cruzado por colonias, y hay una marcación que incluso la UNESCO determina como que ese probablemente era el Camino Real de tierra adentro, y es muy interesante que se encuentra al sur de la ciudad porque creían que ese era el Camino Real que llevaba a Guanajuato, ¿no? Entonces estos caminos reales al final conformaron el Camino Real, al menos en la sección de San Luis Potosí, y es lo que pueden ver aquí en esta otra sala, un mapa pequeño. Y vincula principalmente ciudades de origen minero. Así es. Bueno, pues entonces tiene una lógica perfecta porque es un camino que permite el traslado del mineral, de los reales mineros a la Ciudad de México para su amonedación, ¿sí? Y por eso es tan importante el camino, porque la recaudación del mineral era muy importante para la monarquía española, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ¿qué otras áreas tiene este museo que a ti te gustaría como invitar al público para que conozca? Claro que sí. Todas estas, todo el museo tiene sus partes interesantes y sus partes mágicas, yo podría decirle. La verdad es que cada vez que nos visita el público tiene 3 experiencias diferentes. Primero la entrada, la recepción, donde normalmente se encuentra con estas 2 salas y que pues parece un museo normal, común, y de pronto siempre sucede que cuando cruzan la puerta de la primera sección al jardín se asombran con el jardín, y se asombran con las columnas, y hay mucha gente que tiene esta sensación de magnificencia en el espacio, ¿no? Y luego tiene otra tercera etapa que es la sección ya en la segunda planta, donde la iluminación del museo, la iluminación museográfica cambia con la intención de recordar cómo era el convento del claustro. Entonces se sienten acogidos por el museo ahora, y el recorrido incluso lo hacen muy despacito porque tenemos piso de duela, entonces el sonido también como que envuelve. Yo creo que el museo ofrece una experiencia no solamente museográfica, sino también vivencial, porque la gente viene, conoce lo que fue o se da una idea de lo que fue un convento, y además conoce las piezas, conocen la colección y se envuelve en este ambiente que probablemente a los que nos encanta la historia y nos gusta, nos hace sentir otra vez arraigados. No, Ricardo, pues muchísimas gracias por tu participación. Vamos a un corte y regresamos.